Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Pastor, saludar a todos esos televidentes que le dicen a usted, yo te vi en televisión, yo veo el programa. Sí. Saludos para ellos y que el Señor me les siga bendiciendo y manténganse siempre ahí porque hacemos el esfuerzo para que este programa le llegue nítido y de gran bendición. Y los días que usted no viene le preguntan, ¿qué te pasó? Sí, ¿qué le pasó, pastor? ¿Por qué no lo vimos? Pero aquí estamos, aquí estamos. Hablemos ahora del primer tema que abordamos, en principio, la nueva vida en Cristo, y aquí entonces poder llevar a los amigos televidentes este contexto amplio sobre esta realidad. Claro, Julio, nosotros hemos leído, poniendo como base Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 5. Fíjense que nosotros queremos resaltar la importancia que es para el creyente mantenerse en el camino que certifica de que somos una nueva criatura. Entonces, vamos a hablar con relación a la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Mira, este es un texto, el texto que nosotros leímos es una carta que le llaman teológicamente carta general. ¿Por qué una carta general? Bueno, porque no es una particular, me río, pero es para darle explicación, no es una particular está, con particular quiero referirme a una carta que va a un destinatario específico. Hay por ahí una expresión de los famosos oradores, voy de lo general a lo particular. Exactamente. Sí. Entonces, ¿por qué? Bueno, precisamente por eso, Julio, no es general, o sea, no es una carta. No es una carta particular, sino que una carta general, porque no va específicamente a un destinatario como lo hace Pablo en otras cartas. Por ejemplo, a los corintios, a los romanos, a los creyentes de Éfeso, etcétera, etcétera. Eso son cartas que van a un destinatario, a una iglesia en particular. Pero cuando hablamos de iglesia o de cartas general, estamos haciendo referencia a que la carta es de manera, abarca a todo tipo de creyente. Lo que pasa es que las escrituras a todo de Pablo, tipo de lugares. Las escrituras del apóstol Pablo eran diferentes a las de los demás. Y él era un intelectual escribiendo. Y esas nombradas epístolas. Él se comunicaba mucho a través de cartas dirigidas a los diferentes estamentos de la iglesia. A diferentes lugares. Sí. Fíjate entonces, Julio, Pedro en esta carta hace un llamado a los creyentes a nivel generalizado que tienen una nueva vida en Cristo. ¿Cuál es el llamado que le hace Pedro? Bueno, a renunciar y no seguir viviendo de acuerdo a la vida antigua, a la vida pasada, de borrachera, de francachela, de pecado, de concupiscencia. Hicimos uso de estos términos en el texto, de concupiscencia, de herejía, de violencia, de fornicación, de adulterio. Entonces, todas estas cosas, Pablo le está diciendo, tienen que renunciar a ellas, porque en otro tiempo, cuando ustedes no eran creyentes, sí la practicaban, pero ahora que son creyentes, deben renunciar a estas prácticas inmorales, y que Dios no está de acuerdo porque no son espirituales. Entonces, tienen que renunciar porque no van de acuerdo, no concatenan a una nueva vida en Cristo. Entonces, como esto no es de Dios, esto no agrada a Dios, sino que deben renunciar a esto, porque la nueva vida en Cristo es una vida de renuncia a la cosa de pecado. Es un proceso de transición, pero que debe evolucionar rápidamente, ¿no? No que yo voy a cambiar y que eso es al paso, no. Es que la conciencia debe ir indicándole a usted
que no debe permanecer mucho tiempo en el mismo estado en que inició su vida alineada con el Señor. Claro, debe de ir renunciando, alejándose de todo lo que pudiera ser dañino y perjudicial para su vida espiritual. Entonces, porque lo que corresponde a una nueva vida en Cristo es tener un nuevo nacimiento. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La cosa vieja. La cosa vieja se puede interpretar por la cosa vieja. A la cosa vieja a quien Pablo le está llamando y haciendo alusión a aquella cosa pecaminosa que nosotros hacíamos cuando no éramos cristianos. Y el cristiano que va a dar poco fruto le va a decir, no, espérate, eso es al paso. Llévame suave, llévame el paso. Eso es al paso. Y de verdad que nosotros tenemos por costumbre en las iglesias como formador o formadores de los nuevos creyentes, ir al paso, ir con ellos enseñándole, porque debemos adaptar un plan de enseñanza de acuerdo a su capacidad de aprendizaje. Pero sí, la palabra. Sí, claro. Porque ya los principios cristianos, los valores y las cosas que debe hacer o no, ya eso tiene que entenderlo por convicción propia. Sí, por convicción propia. Sí. Y mientras más rápido entienda que tiene que apartarse de toda la cosa pecaminosa y dañina y que impiden su vida espiritual, su crecimiento en su vida espiritual, es mucho mejor todavía. Mucho mejor. Por eso Pablo le hace el llamado. Para tener una buena vida en Cristo, o sea, una nueva vida. La nueva vida en Cristo se identifica, como dije ahorita, con un nuevo nacimiento. Hago referencia al texto otra vez, al texto. Porque los que nacen de nuevo son nacidos del Espíritu. Nacidos del Espíritu. Ya no debemos estar practicando las obras de la carne. Las obras de la carne pues nos enemistan, nos ponen ser enemigos de Dios, en enemistad con Dios. Esa pregunta, una pregunta importante es, ¿qué significa nacer de nuevo? Bueno, en Juan capítulo 2, Juan capítulo 3, hay una historia importante ahí de un príncipe de los judíos, un maestro de la ley llamado Nicodemo. Visitó a Jesús y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo, para ganarme la vida eterna? Entonces Jesucristo le dice, ¿cómo tú siendo un príncipe me pregunta a mí? Porque Jesucristo le dice, tiene que nacer de nuevo. Exacto. Tiene que nacer de nuevo, tiene que haber en tu vida un nuevo nacimiento. Al nuevo nacimiento al que Jesús hace referencia es al nacimiento espiritual. Porque Nicodemo le dice, bueno, pues yo siendo un hombre viejo, pero entonces tendré que volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Obviamente que no. Jesucristo, y Nicodemo lo interpreta a través de su raciocinio, a través de su conocimiento, creyendo que es un nacimiento natural. Pero Jesús no está hablando de un nacimiento espiritual, de un nacimiento natural, sino de un nacimiento espiritual. De acuerdo, pero esa fue la interpretación semántica que él alcanzó a interpretar, a decir. No podía interpretar la otra que Jesús quería explicarle en el orden espiritual. Así es. Sí. Las cosas espirituales, dice la Biblia, han de ser interpretadas espiritualmente. Sí. O sea, Nicodemo le dio un sentido, diríamos, natural, porque ese era el nacimiento que él estaba acostumbrado a poder debatir. Sí. Eso es lo usual. Ya esto de asunto de nacimiento espiritual, eso es Jesús que lo explica. Sí. Y para el mundo de Cristo, que es la gracia, la salvación por gracia, es la forma en que la persona puede adentrarse a esa vida, a la vida eterna. La vida eterna se asume por gracia mediante el sacrificio de Cristo, pero por medio de un nuevo nacimiento. Exacto. El apóstol Pablo lo dijo también, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Perfecto. De manera, Julio, mira, estamos hablando de la nueva vida en Cristo.
hay personas, mire, Pablo hace el llamado. Sí. Y porque bíblicamente se tiene de mucha importancia el que cuando una persona se convierte, renuncie a la vida de pecado, a la vida que no agrada a Dios. Y todo el mundo, probablemente yo no tendría necesidad de explicarle a los que están ahí que es pecado. Exacto. A menos que no fuese un niño que no comprendiera los términos religiosos, ni los términos de la vida, diríamos. Porque todo el mundo sabe qué es pecado. Y en términos de manera generalizada, pecado es hacer todo lo que desagrada a Dios. Porque pecado es, repito, lo que Dios desaprueba en nuestros actos. O sea, todo lo que no está de acuerdo con Dios es pecado. O sea, todo lo que Dios prohíbe, ahí sí, Julio. Todo lo que Dios prohíbe es pecado. Sí, y todo lo que el ser humano hace después de una prohibición de cosas, entonces incurre en pecado. Porque, repito, pecado es todo lo que Dios prohíbe. Todo el que esté practicando cosas que Dios haya prohibido desde las Sagradas Escrituras, está en pecado. Así es. Nos están mandando a la pausa. Sí, creo que sí. Regresamos en breve. Realidad en contexto.